Muy buenas. Este video es para hacer una lectura comentada del texto Una introducción a la racionalidad limitada y la economía del comportamiento. El objetivo de este texto es mostrar algunos elementos básicos acerca de esta rama de estudio, la economía del comportamiento, dado que es una rama novedosa y que ha generado unos importantes aportes en los últimos tiempos. Y vamos a ver también en este texto, se puede evidenciar de qué forma se toca con el derecho. Como primera cuestión, ver qué es la racionalidad. La racionalidad ilimitada, digamos, es lo que tradicionalmente conocemos como el análisis costo-beneficio. De alguna manera, nosotros cuando vamos a tomar una decisión, lo que hacemos siempre es un análisis costo-beneficio de la situación a la que enfrentamos. Y en función del resultado de ese análisis que hagamos, nos va a dar qué es lo que vamos a hacer. Lo que dice la teoría de la racionalidad limitada es que nosotros como seres humanos tenemos herramientas limitadas para poder llevar adelante ese tipo de análisis. Entonces que muchas veces no se refleja claramente con esa hipótesis de comportamiento qué es lo que terminamos haciendo. Hay otros elementos que influyen. Básicamente es eso. El experimento básico, digamos, sobre el cual se hace para poder llegar a esta conclusión, simplemente es ese, es tratar de dar a determinado número de personas un experimento algo a resolver que sea relativamente sencillo, y lo que se puede observar es que generalmente no predomina la idea que podría ser racional. Y eso se explica principalmente porque hay elementos que hacen que nosotros seamos irracionales. Tiene que ver también con la esencia del ser humano, ¿no? Los seres humanos no son perfectos, cometen errores y en consecuencia eso repercute en que no podemos ser 100% racionales y previsores. Tampoco irse para el otro lado, el texto lo aclara. No se busca pensar que los seres humanos siempre se portan de forma irracional. Simplemente lo que se dice es que en este contexto en el cual nosotros estamos analizando la realidad, tratando de hacer simplificaciones, la simplificación de que somos 100% racionales siempre es un extremo y en consecuencia hay que incorporar a veces la idea de que podemos ser irracionales. Esto quiere decir que hay situaciones en las cuales la irracionalidad es sistemática, siempre se repite un patrón irracional y también es previsible. Sobre todo esto es interesante porque a la hora de hacer predicción de qué es lo que va a pasar, el hecho de que sea previsible lo hace un componente interesante. Bueno, básicamente hay tres componentes centrales que tienen que ver con la racionalidad limitada, ¿no? El primero es la racionalidad limitada per se. Podemos poner un ejemplo. Eh, si yo necesito comprar dólares para el año que viene, la pregunta es, ¿los compro ahora o los compro en diciembre? Bien, yo voy a tener una serie de informaciones que me van a decir si me conviene a mí comprarlos ahora o en diciembre. Pero lo cierto es que yo no tengo la información de cuánto va a valer el dólar en diciembre y cuánto vale el dólar hoy sí la tengo. Pero no tengo toda la información, tengo información incompleta. En consecuencia yo voy a tomar una decisión, pero la voy a tomar una decisión de forma limitada, porque yo no tengo la bola de cristal. Esa limitación humana es una forma de ver la racionalidad limitada. Les decía que hay tres componentes centrales. El primero es este, racionalidad limitada. El segundo es el de la voluntad limitada, que es otro componente que surge mucho y es muy importante a la hora de poder estudiar política económica, porque nos dice acerca de que nosotros a veces tenemos comportamientos que no son racionales en el largo plazo, digamos, ¿no? El ejemplo típico de esto es, imagínense que ustedes los contratan para un trabajo y les dicen, bueno, yo te puedo pagar 12.500 pesos en la mano o te puedo pagar 10.000 pesos en la mano y los otros 2.500 van a ir a BPS. Alguien podría decir que es racional aceptar los 12.500 pesos en la mano porque implica un mayor ingreso presente, pero con eso no se está tomando en cuenta de que al momento del retiro no se va a tener una previsión de retiro y en consecuencia no va a haber ingresos al momento de que ya no se pueda trabajar más. Eso es un ejemplo claro de lo que se llama la voluntad limitada, o también se le conoce en economía como la miopía, que a veces nosotros vemos las cosas racionales en cierto sentido, pero en el largo plazo terminan no siendo racionales. Y un tercer componente es lo que se llama el egoísmo limitado. El egoísmo limitado supone que los agentes no siempre se comportan de forma egoísta, que hay otros elementos para ser solidarios, etc.
Esto es algo bastante interesante, porque el concepto de racionalidad limitada sí lo teníamos presente en lo que era la economía institucional. Es un concepto clave. Pero también es un concepto clave en la economía institucional el egoísmo. Y en este caso estamos hablando de que tenemos un egoísmo pero es limitado, que en determinadas situaciones puede llegar a quebrarse. Todo eso lo que hace, en definitiva, es hacer que si analizamos las cosas desde una perspectiva del análisis costo-beneficio, de la racionalidad, ¿no?, de la eficiencia, podemos llegar a perder muchas categorías de análisis. Bien, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con la economía institucional, con el derecho en definitiva? Bueno, lo que dice es este planteo de Sjogren, que está planteado acá, y lo que dice es, bueno, en realidad hasta ahora nosotros lo que teníamos es que las personas lo que tratan de hacer racionalmente es tratar de maximizar su utilidad. Eso no cambia, en realidad siempre las personas tratan de maximizar la utilidad que reciben. Hasta ahora en racionalidad completa, digamos, lo que se veía viendo es que la maximización de la utilidad depende esencialmente de la riqueza o del ingreso, depende del modelo que tomemos. Pero digamos de la riqueza que incorpora también de alguna manera la capacidad de generar ingresos. Entonces, esa forma de entender la maximización de utilidad dependiente solo de la riqueza, yo agrego lo que dice es, bueno, yo quiero agregar otra cosa, depende de la riqueza, pero también depende de un vector de emociones, depende de formas de sentirse, digamos, y ahí menciona algunas, el altruismo, las preferencias sociales, la predisposición a donar dinero, no sé, cosas de ese estilo, que ese vector de emociones también juega en la posibilidad de maximizar la utilidad. Bueno, tiene sentido. Si yo tengo una riqueza dada y no dono nada a nadie, voy a poder acceder a un determinado nivel de utilidad. Pero si yo tengo ese mismo nivel de riqueza y soy de donar, bueno, ciertamente voy a poder acceder a un nivel de utilidad menor. Tiene sentido. Entonces, el vector de emociones afecta. Y lo que dice a continuación es decir, bueno, de estas emociones hay algunas, como el altruismo, por ejemplo, que son positivas, y hay algunas que son negativas, ¿no? También estamos haciendo mucho hincapié en las que son positivas, pero el vector de emociones puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede movernos el odio, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, lo que dice es, las instituciones son controles que impactan sobre el vector de emociones para poder controlarlos y que la función, en definitiva, se parezca más a una racionalidad completa. Entonces, lo que dice es, que es esta última fórmula que está acá, me dice, bueno, entonces en definitiva, con instituciones, la utilidad de las personas va a depender de la riqueza y del factor de emociones que va a estar condicionado por las instituciones. Entonces, de alguna manera nosotros podemos decir, bueno, mire, usted, una institución, por ejemplo, puede incentivar a que las personas donen dinero. O una institución puede desincentivar a que las personas tengan comportamientos negativos. Es un poco la idea central de este texto. Entonces, hasta acá vemos cómo la economía de comportamiento es una nueva forma de abordar lo que se llama la teoría de la toma de decisiones. Nuestros niveles de utilidad dependen de las decisiones que nosotros tomamos. Por lo tanto, conocer cómo toman decisiones los seres humanos de forma más afinada nos ayuda a acercarnos mejor acerca de cuál es el comportamiento esperado de las personas y en consecuencia cuál va a ser el desempeño de la economía. En ese sentido, otro elemento relevante que aborda el texto es el vínculo con lo que se llama la economía ambiental. La economía ambiental básicamente lo que trata son de decisiones, pero que tomamos de forma colectiva. Como se abordó en el curso acerca de la elección colectiva, sabemos que la toma de decisiones individual difiere significativamente de la toma de decisiones colectiva. Entonces, todas aquellas cosas que o no tienen mercado o presentan alguna falla de mercado que hace que la decisión recaiga sobre el colectivo, va a tener un tratamiento especial. Y en definitiva, de nuevo, conocer cómo se comportan las personas individualmente que toman decisiones y también si la individualidad tiene un corolario en la decisión colectiva, todo eso nos va a ayudar a entender si estas decisiones se toman o se pueden predecir de forma correcta con una hipótesis de comportamiento racional o una de racional limitado. Entonces hay un montón de preguntas que se hacen acá que tienen que ver con fallas de mercado, cuáles son los riesgos, los conflictos, si hay capacidad de cooperación o no, que básicamente son los que forman el objeto central de estudio de este curso.
que se ponen arriba de la mesa para ver si se aplica, si aplica o no un razonamiento racional o un racional limitado dentro de lo que es la decisión de la economía ambiental, la, la decisión colectiva, digamos. Y acá plantea una tabla en la cual se van planteando estos elementos. Y básicamente lo que hace la tabla es plantea preguntas, plantea la respuesta que da la elección racional y luego plantea si hay algún elemento distorsivo, digamos, desde la racionalidad limitada, el egoísmo limitado y la voluntad limitada, los tres elementos que vimos inicialmente para ello. Y ahí los va a ir contando básicamente uno por uno. Se trata simplemente de una sistematización de información relevada o teóricamente relevada para poder entender o acercarnos a cómo medir este fenómeno. Entonces, en definitiva, este vínculo entre la economía ambiental y la economía del comportamiento, digamos, se simplifica con algunos elementos. Perdón, la economía ambiental, la economía del comportamiento y también la economía institucional. En definitiva, se vinculan. El ejemplo típico es este, el de Pigou que me menciona acá. Pigou lo que dice es establecer determinado tipo de impuestos que se hacen para determinadas cosas. Básicamente ese impuesto lo que tiene es el efecto que nosotros veíamos anteriormente, ¿no? Veíamos el efecto en el cual se establecía una institución para poder moldear cuál es el vector de preferencias que se tenía y de alguna manera llevarlo hasta la irracionalidad esperada, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, Pigou lo que establece es un vínculo entre estas tres cosas, ¿no? El ejemplo típico es la contaminación. Si yo tengo una actividad que recibe contaminación de otra actividad, entonces mi utilidad, mis resultados económicos se ven afectados por esa contaminación. Lo que dice Pigou es, bueno, pongamos un impuesto a la actividad contaminante, entonces de esa forma la actividad contaminante va a tener un desincentivo más para no contaminar. Y en ese sentido, una decisión que es colectiva, porque la contaminación es una externalidad, no es de nadie, pasa a internalizarse, pasa a ser una externalidad a internalizarlo a través de ese impuesto, a través de esa institución, y en definitiva el contaminador tendrá que tomar una decisión en función, alterando su análisis costo-beneficio. Otro ejemplo es el de Coase. Coase ya lo habíamos visto en otras oportunidades y básicamente lo que plantea es, si nosotros tenemos dos actividades que se ven afectadas una a la otra, entonces lo que tienen que hacer es sentarse y negociar. Luego veremos que muchas veces no hay voluntad de negociar, sobre todo por la parte que tiene más poder, y en ese sentido habrá que intervenir desde otro espacio que no sean los actores del mercado. Y un tercer elemento es el que plantea Hahnemann, que básicamente es lo que se llama la valoración contingente. Básicamente es la pregunta de cómo afecta al comportamiento la valoración de bienes sin mercado, ¿no? Básicamente es esto de que hablábamos de, o que vamos a tomar en el curso acerca de bienes públicos, ¿no? Sabemos que los bienes públicos son bienes que nadie en el mercado está dispuesto a producirlos por las características que tienen. Entonces, de alguna manera se genera que es algo que es necesario, pero que no tiene un proveedor, por decirlo de alguna manera. Y de alguna manera, la forma de resolverlo esto es a través de decisiones colectivas. Tenemos que colectivamente decidir cuánto queremos producir ese bien y luego tenemos que buscar alguna forma de cómo pagarlo. La forma de pagarlo depende de la valoración que encuentre cada uno. Sin embargo, la valoración para pagar a un bien público es cero. Entonces, de alguna manera, la pregunta que se hace Hahnemann es, ¿puede ser diferente de cero? ¿Puede haber alguna situación en la cual algún individuo esté dispuesto a pagar por un bien público? En fin, el objetivo de este texto simplemente es tratar de generar un poco de crítica, digamos, a lo que son los presupuestos que luego nos manejamos como corrientes en el análisis económico.